Extremos por fuera, por dentro, en intervalo central-lateral, en amplitud máxima participando indirectamente en el juego. Hay infinidad de comportamientos que pueden llevar a cabo los extremos y eso es lo que veremos en este vídeo aprovechando el trabajo que realicé en su día para la cuenta de Goal Project. Extremos fuera-dentro. Vamos a prestar atención a este extremo izquierdo, al lateral de su misma banda. Ambos se encuentran en el carril exterior y es el mediocentro el que tiene el balón. Va a jugar con el lateral y una vez que el balón llegue al lateral, el extremo va a realizar un movimiento de desmarque para ubicarse por dentro en el pasillo interior, justo en el intervalo que queda entre el central y el lateral del conjunto rival. Se va a ubicar en este espacio ya que ahí no va a tener una marca concreta, puesto que tanto central como lateral rivales van a dudar sobre quién acudir a él. Además de ubicarse en este intervalo, su orientación corporal será de frente a la portería rival, suponiendo una amenaza al espacio. De esta forma, su compañero el lateral podrá jugar con él en profundidad, ganando así la espalda de la línea defensiva rival. Segundo comportamiento a tratar de los extremos. Acá los vemos como tienen un marcador amarillo alrededor para distinguirlos. Y en este caso apreciamos cómo el equipo rival prioriza sobre todo la defensa del carril central, del pasillo central, pero el equipo azul tiene una estructura muy posicional donde acumula muchos jugadores en última línea. Si apreciamos bien, podemos observar cómo hay una superioridad numérica de 5 contra 4. En este caso parten de dentro para acabar fuera, ahora veremos cómo, y en el caso anterior era justo lo contrario. Pues bien, todo esto se va a iniciar con el movimiento de los laterales, que se van a meter por dentro, pasando del carril exterior al interior, arrastrando a sus marcas y fijándolos para que solamente se ocupen de ellos y no de defender a otros compañeros, y de esta manera se van a quedar líneas de pase al carril exterior y esto va a ser aprovechado por los extremos con estos desmarques de posesión abriéndose al carril exterior, es decir, haciendo un movimiento de dentro a afuera para convertirse en receptores de este pase central extremo. En cuanto a si este lateral rival es capaz de saltar a realizar esta marca, creemos que es un tanto extraño que ocurra, puesto que si apreciamos la ubicación inicial de cómo se encontraba el equipo azul, podemos observar cómo tanto en el sector derecho como en el izquierdo hay un 2 contra 1 gracias a la ubicación de los interiores y de los extremos contra los laterales rivales. Entonces, en ese segundo en el cual el extremo se abre al carril exterior, creemos que es bastante difícil que el lateral salte con él, puesto que necesitará ajustar y comunicarse con su compañero el central antes de abandonar este espacio. Espera un segundo, si te está gustando el vídeo, te pido que te suscribas y le des a like. Gracias. En este caso se va a producir un movimiento del extremo de dentro a fuera buscando apoyar al lateral izquierdo. Como vemos, el equipo rojo se encuentra en una ubicación en bloque bajo, línea defensiva de 5 jugadores y prioriza sobre todo que el rival no le juegue por dentro, invitándolo a jugar por fuera. Por lo tanto, el derecho juega con el izquierdo y este a su vez con el lateral. Una vez que el balón llega al carril exterior, ocurre una cascada de acontecimientos que inician con este salto del carrilero rival
hacia nuestro lateral, y en ese momento el extremo, que se encontraba en el intervalo entre el lateral y el central, va a saltar con ese desmarque de apoyo, o va a iniciar ese desmarque de apoyo hacia su compañero, con el consiguiente movimiento del central acompañándolo y sacándolo de zona. En este momento el lateral se va a encontrar con dos opciones: una más segura, que será este pase hacia el extremo, y otra un poco más arriesgada, pero con un premio mayor, que será jugar con el interior, el cual pues se ha encontrado con un nuevo escenario ante este movimiento del central saliendo y abandonando el carril interior, que tendrá que ser compensado o bien con una basculación de la línea defensiva al completo, o bien con el descenso del pivote defensivo. Las permutas van a consistir en un intercambio de posiciones mediante los jugadores que forman este triángulo exterior. El lateral avanzará, el extremo se meterá por dentro y el interior vendrá en apoyo. Con esto provocaremos una serie de grietas y desajustes en los jugadores del equipo rival que intervenían en el marcaje de estos jugadores. Con ello conseguiremos espacio y tiempo para jugar con el interior y a partir de ahí seguir progresando en la jugada. Ahora vemos a los extremos por dentro en carriles interiores ocupando el espacio que hay entre lateral y central rival. En ese intervalo van a provocar una serie de dudas, ya que pues no queda clara la marca sobre si es del lateral o si es del central. De hecho, si apreciamos lo que ocurre en esta última línea, hay superioridad del equipo atacante con respecto al equipo defensor, lo cual va a posibilitar que haya un movimiento de descenso de uno de los extremos para convertirse en receptor del pase del central y de esta manera poder seguir progresando en el juego. En este caso, el extremo va a venir en apoyo por dentro. Para ello se va a valer de un desmarque de apoyo del interior que va a venir arrastrando a su par y creando, como hemos dicho, un espacio que va a ocupar el extremo. Pero no lo va a ocupar directamente, puesto que sería muy fácil de defender por parte de su par, que es el lateral rival, sino que va a hacer un movimiento voy vengo y de esta manera va a conseguir generar ese espacio y tiempo para realizar un primer control óptimo. El siguiente comportamiento del extremo en ataque va a depender muchísimo de su habilidad con el balón, su capacidad de conducción, de eliminar rivales mediante regate. Para ello el extremo va a tener que jugar en banda contraria, pierna cambiada, para poder meterse por dentro y que surjan pues infinitas opciones, entre ellas pues el tiro a puerta o algún tipo de relación con algún compañero, por ejemplo una pared, pase de evolución y ocupar el espacio para poder finalizar. Como hemos dicho, opciones infinitas. Hace bastantes años quizás este comportamiento era muy difícil de ver, ya que los extremos solían jugar a pierna natural y lo que se buscaba era conducción hacia línea de fondo y a partir de aquí centro al área. Hablando de diagonales, en este caso no vamos a hablar del poseedor de balón, sino que nos vamos a centrar en el extremo del lado débil. Este extremo, conforme nos acercamos al último tercio de campo, no puede seguir abierto en el carril exterior. ¿Por qué? Pues básicamente porque el elemento más importante y que condiciona todo el ataque se encuentra en el carril interior
y estamos hablando de la portería. Por lo tanto, este extremo del lado débil tendrá que buscar, conforme la jugada se vaya acercando al último tercio, meterse en diagonal por dentro, buscando el carril central para poder rematar un posible centro del compañero poseedor de balón. En este caso nos vamos a fijar en el extremo derecho, el número 11, y todo se va a iniciar con un movimiento en apoyo del interior. Al venir en apoyo va a arrastrar a su marca el central y se va a generar un espacio enorme en el intervalo central-lateral que va a ser aprovechado por nuestro extremo para picar ese intervalo y poder recibir el pase del poseedor de balón. Ahora nos vamos a fijar en los extremos ubicados en carriles exteriores muy abiertos en amplitud y van a participar de manera indirecta en el juego. Esto es como fijadores de sus oponentes directos, de sus marcadores, en este caso los laterales del conjunto rival. Van a ejercer un poder de atracción sobre ellos para que estos no puedan saltar a otros jugadores y por lo tanto se van a crear unas vías de penetración en los carriles interiores que van a ser aprovechadas por los interiores del equipo atacante. Y con esto llegamos al final del vídeo. Decir que hay infinidad de comportamientos, no solo de los extremos, sino de cualquier jugador, y que la mejor manera de observarlos y de estudiarlos es estudiar el juego, lo que ocurre durante los partidos. Ahí está todo. Del mismo modo, me gustaría también comentar lo contextual que es todo, ya que aunque hablemos de extremo, estamos hablando de todos sus compañeros, todas las relaciones, todas las interacciones que se dan entre ellos para que, en este caso, pues los extremos o sus colindantes puedan salir beneficiados. Por cierto, en este vídeo no hemos analizado el comportamiento de los extremos en defensa. Si te gustaría un vídeo al respecto, déjalo en los comentarios, escribe extremos en defensa. Espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis apoyar al canal si queréis más contenido como este. Muchas gracias y hasta la próxima.